Ya estoy de regreso. El día de ayer se conmemoró el Día del Trabajo. México es uno de los países en donde más se trabaja y está la propuesta de la reducción de las horas laborales. ¿Se necesita la reducción de las horas laborales? ¿Seremos más productivos? Saludo con mucho gusto esta tarde al director editorial de Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, a mi compañero Víctor Hugo Hernández, compañero analista de Mega Noticias. Caballeros, es el tema sobre la mesa y el espacio es todo suyo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿De verdad somos los mexicanos que trabajamos más? O como muchos dicen, bueno, haz como que trabajas para que también hagan como que te pagan, Víctor. Sí, ya sabes que eso es lo que muchas veces sucede. A ver, y eso cuando yo escucho que de acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, México está, los mexicanos somos los que trabajamos más en comparación con otros países. Híjole, se me viene a la mente, por ejemplo, una oficina de gobierno que llegan tardecito, se toman media hora, luego para almorzar, una hora conveniente, y bueno, están con el reloj en la mano, sí, pero bueno, también seguramente hay otros casos donde no solamente se trabaja mucho más, sino también el ritmo de trabajo, la atención, seguramente lo debe ser, pero bueno, dice la Organización Internacional de Trabajo que en México es de los países que en Latinoamérica trabaja más, Víctor. Quiero quedarme con esa idea. Pero antes de abordar esta propuesta de reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, que está en este momento en stand-by, quedó detenida ahí por parte de los legisladores, y también vale la pena señalar, Víctor, que han levantado la voz el sector privado, ¿sí? Tanto Coparmex como la CONCAMIN, el Consejo de Cámaras Industriales, dicen, oigan, espérense, nos vamos platicando a ver de qué se trata, cuáles van a ser los impactos que va a tener una situación de este tipo, y me parece que es correcto que un tema tan sensible y que puede tener un impacto directo sobre la productividad de este país, pueda de alguna forma consensarse, buscar consensos con los sectores involucrados, Víctor. Sí, ni duda cabe que amerita consenso y mucha discusión en un país donde hay muchas cuestiones de estructura hasta cierto punto atrofiadas o equivocadas, mi querido Raúl. Y bien lo decías tú, ¿no? En muchos centros de trabajo la filosofía es un tanto de hago como que trabajo porque la percepción es hago como que trabajo porque mis patrones hacen como que me pagan, siempre bajo la premisa de que no gano bien, soy explotado, soy maltratado. Y la verdad es que en este país hemos hecho de la cultura del mal trabajo, pues eso, una auténtica cultura, como tú bien lo dices. No son pocas las oficinas del sector público y del sector privado donde el empleado durante sus horas de trabajo, lo que debería ser sus horas de trabajo real, llega y las usa para desayunar, para atender su celular, para atender sus correos personales, para atender una infinidad de asuntos que no tienen que ver nada con la productividad. Por eso he sabido que en México, es cierto, se trabaja muchísimo, andamos en el orden de las 2.246 horas de trabajo anual, cuando Alemania, por ejemplo, anda en las 1.371, pero nosotros con esas 2.246 no somos tan productivos como Alemania, por ejemplo, o como Holanda. Ese es el asunto, productividad. Exacto. Entonces, el razonamiento y la propuesta suena sensata y suena, digamos, de buen ánimo, pues vamos a hacer que la gente trabaje menos para que esté más con su familia, para que tenga más calidad de vida, sí, pero habría que ajustar toda la otra estructura que no está funcionando y que tiene que ver con la productividad, Raúl, así lo veo. Sí, totalmente de acuerdo, porque, bueno, finalmente parte de las razones por la cual el Movimiento Ciudadano hizo esta propuesta de reducir la jornada laboral es porque dice para reducir el desgaste físico y mental del trabajador, ¿sí? Para que pueda convivir más con su familia, ¿sí? Y para evitar más enfermedades mentales. Esos son los argumentos que la iniciativa presenta este partido político, pero en realidad las reacciones han sido severas. Coparmex dice, sí, va a ser severo y devastador
esto para la productividad que tú decías y el costo, mientras que los industriales a través de la CONCAMIN es una iniciativa populachera que se va y se presenta básicamente con esta idea de lo político electoral. Pero a ver, yo quisiera irnos un poco más atrás, Víctor, porque esta propuesta de reducir la semana laboral, digamos, está en stand-by y requiere consenso. Pero vámonos un poco más atrás. La reforma laboral que empezó en el 2017 y que terminó de implementarse en el 2022, octubre del 2022, ¿sí? ¿Cuáles han sido los beneficios de esto? Y yo quiero referirme básicamente a lo que dice esta iniciativa de reforma laboral que pretendía, primero, hacer justicia cercana a trabajadores y empresas, ¿sí? Segundo, acabar con el coyotaje dentro del tema laboral. Tú lo sabes y todo México lo sabe, desde luego, que si había un juicio o alguien tenía un problema, podías acudir a la Procuraduría de Defensa del Trabajador y ahí te podías contratar o contactar con cualquier tipo de coyote o de los llamados abogados talibanes, que lo que buscaban era quedarse con los recursos del trabajador y explotar y sacarle lo último a la empresa, al comercio, a la industria, ¿sí? Y ese tipo de coyotaje lamentablemente hoy no ha terminado, ¿sí? Y una más, también esta iniciativa pretendía acabar con esos juicios interminables que acababan con empresas, acababan con comercios, sí, porque de eso se trataba, de alargar un juicio metiéndole y metiéndole y metiéndole gastos hasta que finalmente muchas empresas acababan desistiendo y finalmente cerrando. Y esto es lo que la reforma de alguna forma pretendió acabar. La pregunta es si después de estos 5 años de que empezó esta reforma se ha logrado avances. Yo creo que sí, en algunas áreas mucho más concretas que en otras. Por ejemplo, el tema del salario mínimo, Víctor. Es indudable que este sexenio ha aumentado el salario mínimo 138%. Eso es indudable, lo vemos, y seguramente ese sector pequeño que recibía el salario mínimo ha tenido este beneficio. Yo creo que ese no hay duda. Pero hay otros... 88 a 207. Exactamente, sí. Pero hay otros, por ejemplo, en donde esta reforma no ha mostrado claramente una mejor calidad de vida del trabajador, no ha mostrado una mejora o una reducción en la pobreza laboral, que ese es un tema fundamental. Me parece que esos son índices que hace falta de alguna forma abordar. Hay unos sectores, hay que reconocerlo, que han resultado beneficiados especialmente por esta parte del Tratado de Libre Comercio, que obliga a poner en circunstancias de igualdad a trabajadores de Canadá, de Estados Unidos y de México. Y ahí México tendría una gran oportunidad, y uno de ellos es el sector automotriz, Víctor. Sí, así es. Así es. Sí, sí. Ahí, mira, Raúl, yo siento que esta cuestión laboral sí es progresista, sí creo que va a ser a favor. Evidentemente necesita su tiempo para madurar, su tiempo para poder realmente ser asimilada, porque no solo es la cuestión de marcar nuevas reglas de juego, mucho impulsadas por estos tratados comerciales que tenemos con Estados Unidos y Canadá y otros que nos están obligando a homologar y hacer un piso más parejo. Acuérdate que éramos un país que nuestro principal atractivo era: vénganse a chambear con nosotros porque aquí la mano de obra es muy barata y las condiciones de trabajo son perfectas. Se vino un mundo de empresas que a beneficiarse de esa situación, como ocurría con China o ocurre también con China. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora se está buscando que el piso sea más parejo para todos, precisamente para que la competitividad y los beneficios alcancen a todos y no sean unos cuantos los afortunados. Creo que esa política es correcta y creo que en un mediano y largo plazo puede dar muy buenos resultados, pero definitivamente hay que hacer mucho trabajo en casa. Raúl, traemos una historia de un sindicalismo charro de más de 40 años, en las que tú sabes cómo ha influido ese sindicalismo blanco, charro, como tú lo quieras ver, en las relaciones laborales. Entonces, pero también eso ha creado una cultura laboral también que tenemos que desterrar muchos mexicanos, porque no solo es un asunto de leyes, reglamentos y nuevas estrategias de trabajo y de productividad, sino también cambiar el chip que tenemos muchísimos mexicanos en cuanto a lo que entendemos qué es trabajar y qué es ser productivo.
Sí, tienes toda la razón en ese sentido. Sí, hay toda una cultura del tema del sindicalismo que aquí lo fuimos asimilando. Me acordarás y seguramente te acordarás Claro. tú de aquel Don Fidel, ¿sí? No. Sí, Don que de Fidel alguna Velázquez. forma, pues supuestamente eran sindicatos que defendían al trabajador, pero que al mismo tiempo sí se aliaban con las grandes empresas para poder de alguna forma seguir explotando a los trabajadores. Sí, me parece que la reforma también plantea algo interesante, que es la democratización de los sindicatos, que ya no sea una central obrera la que ganaba el contrato colectivo, sino ahora los trabajadores en forma libre, y lo digo entre comillas porque se ha tenido que ir avanzando en eso, pueda escoger a sus líderes sindicales de acuerdo a sus propios intereses, ¿sí? Y sindicatos que realmente ayuden a la productividad y no que sean un obstáculo Por para la supuesto. productividad, ¿no? Por supuesto. Esas son básicamente algunos de los avances que la reforma los indica, pero como tú bien lo dices, falta mucho todavía por venir actualizando y que en la práctica vaya sucediendo esto, que se acaben los coyotes, que se acaben los sindicatos blancos o los sindicatos que simplemente estaban para explotar a los trabajadores. Oye, explícate, tanto líder sindical millonario. Ahí está la maestra El Baster Gordillo, avión privado, compras en Nueva York, millonarias, ¿sí? Y todo porque cada maestro le tenía que dar a la líder sindical de los maestros unos cuantos centavos de su salario. Pero si tomas en cuenta que son más de 1 millón de maestros, imagínate cuánto estaban recibiendo todo. Estas son las cosas, Víctor, que de alguna forma sí tenemos que ir dándole la vuelta a las cosas, y aunque dicen que no son iguales, pues ya vimos que ayer o el día primero se sentó a comer el presidente pues con los mismos de siempre. Me robaste la idea, Raúl, sí es cierto. Esa es una foto penosa y muy poco afortunada, porque estaba la crema innata de ese sindicalismo charro, de ese sindicalismo infame que ha hecho a esa gente multimillonaria, abusiva, voraz, conviviendo con el presidente. Pero también me pongo a pensar, Raúl, ¿qué tan difícil será el tema de la transformación, de la renovación, que obliga a que un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que ha pregonado mucho el cambio de formas, estructuras y modos, se siente a comer, a sonreír y a abrazarse con personajes prácticamente impresentables? Porque todos esos que estaban ahí, Raúl, no sé cuántos años de prisión acumulen juntos, y cuántos millones de pesos también tenga cada uno. De triste fama, de triste fama, pero pues así están las cosas. Y ese es el tema, no es que los demás presidentes no lo hayan hecho. A mí me parece que lo delicado de hoy es que es un presidente que ha señalado que no son iguales, que pregona el que no iban a seguir con estas, digamos, tradiciones, y que finalmente vemos que cae exactamente en lo mismo. Y lamentablemente, conforme se vaya acercando el fin del sexenio, vamos a ir encontrando pues muchas más coincidencias de este sexenio con los del pasado. Y también déjame decirte algo, Raúl. La verdad es que también en este país el problema del sindicalismo, tú lo sabes, ¿no? Desde la época de Thatcher y que comenzó el neoliberalismo, se fustigó mucho a los sindicatos en aras de concretar un proyecto de neoliberalismo, un proyecto económico que fuera más vigente, ¿no? Que hoy ya sabemos, pues bueno, hoy la historia aparentemente lo está borrando, y principalmente Andrés Manuel López Obrador. Y eso hizo que los mexicanos también tuviésemos una imagen del sindicalismo equivocada hasta cierto punto, porque bien lo dijiste al principio, el buen sindicalismo busca defender al trabajador, pero también ponerse en el papel de la empresa y ser más productivos, no beneficiarse de los trabajadores o de una de las partes. ¿Qué es lo que pasó en este país? Desgraciadamente el sindicalismo fue sinónimo de cochupo, de corrupción, de abuso, de manipulación, de juegos turbios, de riquezas indebidas, y eso fue lo que se le quedó a muchas generaciones de mexicanos, varias, que dijeron no quiero saber nada de los sindicatos, porque los sindicatos son nefastos en ese sentido, y tenían razón. Sin embargo, en el buen sentido, como opera en otras partes, los sindicatos ayudan a que el país crezca.
Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Seguramente vamos a ver muchos sectores que se han visto beneficiados, y hoy lo estamos viendo con el Tratado de Libre Comercio, sectores que se han visto beneficiados, trabajadores que se han visto beneficiados con esto. Así es que, bueno, seguramente es un gran tema, y el tema del Día del Trabajo, que ahí no se trabaja, pero que le dedicamos aquí en este tema sobre la mesa precisamente algunos datos que son de interés para nuestra audiencia. Víctor, gracias. Y fíjate, Raúl, me quedé pensando, no es fácil, el problema se da en todas partes. En Estados Unidos ahorita los escritores guionistas de Hollywood están en huelga, todos los trabajadores sindicalizados, y tienen parada la industria precisamente porque quieren mejores condiciones laborales. Son los tiempos, Raúl, son los tiempos. Un abrazo. Gracias, Víctor.